10 de la mañana, 9 minutos. Bien trovato con los temas, temones de varios oyentes. Saludos, te dije, Juan Pablo, que estos temas que yo te pasaba iban a funcionar bien, ¿eh? Octubre, Es único, el JP. de Cranberry. Te dije, vamos con esto, Juanpi, hoy. Vamos con... Para mí es la quinoa pop ¿Y lo viste? que Lo te está saludable. favoreciendo, lo que te está favoreciendo. Bueno, bien, vamos a charlar ahora, vamos a conversar metiéndonos un poco en algunas otras cuestiones más allá de la actualidad económica, la actualidad política, que a veces está bueno también escapar un poco de esas situaciones y meternos en lo que es la salud. Vamos a conversar con Mariana Meso, la doctora Mariana Meso, es médica especialista en clínica médica y geriatría, porque vamos a conversar un poco aprovechando que ayer, 1 de octubre, fue el Día Internacional de las Personas Mayores. Hablar un poquito de la gente mayor, de las personas mayores, de quienes por ahí a veces nos olvidamos un poco y otras veces la vorágine en la que estamos obligados a vivir los que somos mayores, pero tenemos que seguir laburando. Ella es profesional a cargo del área de gerontología del Hospital Alejandro Korn. Eh, Hola Mariana, ¿cómo estás? Te saludamos aquí desde Inteligencia Artesanal, Sandra y Claudio. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal? Buenos días, Claudio. Buenos días, Sandra, y a toda ¿Cómo la estás? audiencia. ¿Cómo están? Bien, Muy bien. bien. Antes de meternos a hablar un poco con esto, ¿por qué decidiste dedicarte al área de gerontología? Mira, yo hace muchos años que soy especialista en clínica y venía viendo que hay una gran falencia en la formación de los médicos clínicos, que es el médico de cabecera de las familias, ¿no? Ujú. Hay una gran falencia en nuestra capacitación, tanto de pregrado como de posgrado, acerca de la atención de los adultos mayores, que no es exactamente igual que la atención del adulto joven, tiene sus particularidades. Entonces me encontré con una gran barrera ante la imposibilidad de ayudar a las personas mayores y a sus familias a transitar el recorrido del último tramo de sus vidas. Entonces me empecé a interesar en capacitarme y luego en especializarme en el tema. Ujú. Em, Arranco preguntándote algo que por ahí está como instalado y que uno por ahí lo ve por la sucesión de casos que personas que cumplen más de 100 años, Sí. mucho más que antes pareciera, al menos. ¿Es cierto esto de que las personas mayores actualmente viven más años? Sí, es muy cierto, la población mundial en general está envejeciendo y en particular en la Argentina se da una situación en la que tenemos un envejecimiento poblacional avanzado. Más del 10% de la población, ya casi llegando al 15% en el último censo, tiene más de 65 años. Ujú. Del porcentaje de la población mayor, son más las mujeres que los hombres los que llegan a edades más avanzadas, pero llegan en peores condiciones. Así que, nada, la idea de la gerontología es enfocarse un poco en mejorar, digamos, la calidad de vida de estas personas y que puedan llegar, o sea, empezar a abordar los temas de salud que pueden afectar al adulto mayor mucho antes, empezar a los 50, a los 60, no cuando llegan a los 100. Tomar acciones preventivas para que lleguen en buenas condiciones y que tengan buena calidad de vida. ¿Y cuáles serían esos recursos, doctora? Y esos recursos son fundamentalmente, en primer lugar, una dieta adecuada y saludable, la actividad física, que es fundamental, sostener vínculos sociales y familiares sanos, y controlar todo lo que es las enfermedades crónicas, o sea, realizar controles médicos periódicos, controlar la presión, el azúcar en sangre, el colesterol, para evitar que en el futuro la persona desarrolle complicaciones. Ujú. ¿Y usted considera que en la facultad se tiene en cuenta el abordaje de la vejez en cuanto a la enseñanza de los estudiantes? No, o sea, hoy empezamos a introducir algunos temas en algunas cátedras de clínica para que los alumnos al menos se lleven algún conocimiento básico sobre el abordaje gerontológico de las personas mayores,
pero no hay una formación o una capacitación formal en la facultad todavía, lamentablemente. Ahora, doctora, por un lado viven más años los adultos mayores, como bien lo decía usted recién, y por otro lado, ¿hay miedo a la vejez? Hay muchísimo miedo a la vejez, pero más que al envejecimiento en sí por cuestiones de estética, la gente tiene miedo de padecer demencia, especialmente aquellas personas que han tenido familiares con demencia, o de padecer situaciones de dependencia o discapacidad. Entonces, hay mucha gente que a los 50, 60 años, o sea, antes de llegar a la edad de adultos mayores, consultan puntualmente por esto, porque empiezan por ahí con algún problema de memoria que no está vinculado a una cuestión de demencia, pero hay mucho temor a la enfermedad mental, a la demencia fundamentalmente. Claro. Sí. Ciertamente intuyo, calculo que por ahí las consultas deben pasar por ahí. Y Sí. también tendrás trato con los familiares de las personas mayores. Sí, o sea, el abordaje de la persona mayor, bueno, obviamente mientras mantengan su autonomía, el trato es siempre solo con la persona, Claro. salvo que la persona Vaya quiera. solo al médico, claro. Exacto. A veces vienen acompañados por una cuestión de vienen con sus cónyuges o los acompañan o vienen con algún hijo, pero en general el trato es 1 a 1 con el paciente. Claro. Ahora, cuando la persona ya se vuelve dependiente o necesita cuidados especiales, ahí ya tenemos que atender a todo lo que es el binomio paciente-familia, Claro. porque la dependencia genera una alteración en la dinámica familiar muy importante. Porque esa persona tiene que ser cuidada, eso implica la asignación de recursos económicos, implica la asignación de tiempo por parte de los hijos, los nietos. Entonces, eso cambia muchas cosas y ahí hay que ya hacer algunas intervenciones como para asesoramiento, más que nada. Uh-huh. Y cuando el cuidador perdón. es un cónyuge, perdón, Claudia, Sí. como también el acompañamiento, ¿no? Lo difícil que es. Totalmente. Es muy común, hoy yo les decía, o sea, que las mujeres vivan más tiempo, pero lamentablemente las mujeres están siempre asignadas a los roles de cuidado informales. Claro. Han cuidado a sus hijos, a sus nietos, cuidan a sus cónyuges, pero cuando llega el momento de que esta mujer entra en situación de deterioro, no tiene muchas veces aportes jubilatorios porque todos sus trabajos han sido informales y tampoco tienen una obra social. Claro. Entonces se vuelve mucho más difícil los cuidados porque hay que asignar mayor cantidad de recursos económicos en este caso. Y ahí te traigo un tema que está en el tapete también, que es la salud pública. ¿Cómo se aborda desde la salud pública? Leía que sos estás a cargo del área del Hospital Alejandro Korn. ¿Cómo se aborda desde la salud pública el tema de la gerontología? Mira, el Hospital Alejandro Korn es uno de los pocos lugares que tiene un consultorio especializado en gerontología que aborda específicamente el cuidado de las personas mayores. Los recursos para las personas que no tienen ningún tipo de cobertura social son escasos. Nos manejamos con la medicación del hospital. Cada vez estamos viendo más personas con obra social que vienen a atenderse al hospital, con PAMI, con IOMA, porque los recursos que les ofrecen no son lo suficiente, la cobertura de medicamentos no es la suficiente, y nada, nosotros no podemos brindarles cuidadores, internación domiciliaria, que es lo que sí puede brindar una obra social, pero sí podemos asesorarlos, asesorar a las familias más que nada. Doctora, ¿hay cambios en el carácter de personas de edad avanzada? En líneas generales, ¿no? En general, si la persona no tiene deterioro cognitivo, no. Puede haber una mínima acentuación de los rasgos de su carácter habitual, digamos, ¿no? Por ejemplo, la persona que siempre fue poco sociable
va a seguir siendo poco sociable, que yo esto es algo que trabajo mucho con las familias, que por ahí pretenden que una persona mayor asista a un centro de día para compartir tiempo con otras personas de su edad. Y no lo había hecho, nunca había ido al club, claro. Claro, si nunca lo hizo, no lo va a hacer a los 80. Claro, sí, Entonces, eso es algo que hay que entender y respetar también, el deseo de la persona, porque hay muchas personas que aún cuando tengan deterioro cognitivo, se encuentran en condiciones de decir qué es lo que desean y lo que no. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, de respetar el derecho de opinar, de manifestar lo que desean, de poder elegir, de hacer actividades que realmente les sean placenteras. Claro, sí, la pregunta iba también por el lado de que, bueno, es aceptar la vejez, aceptar los cambios que uno va teniendo, las limitaciones que uno va teniendo, ¿no? Sí, eso a veces resulta bastante difícil. Hay gente que le resulta muy difícil la limitación física y que quieren seguir saliendo a la calle solos y no se encuentran en condiciones porque tienen o seguir problemas trabajando o tienen esa idea de no, yo puedo seguir trabajando, me puedo valer por mí mismo económicamente y bueno, sumado a esto que las jubilaciones no alcanzan desde hace mucho tiempo y esto igual que vos decís. No está mal que sigan trabajando si están en condiciones de hacerlo, primero porque pueden aportar muchísimo al aparato productivo, porque es gente que está altísimamente capacitada. Claro. Vos imagínate que una persona de 65 años, 70 años, que está lúcida, puede aportar muchísima de su experiencia. Claro. Entonces por ahí se jubilan y quedan en alguna, por ejemplo, hoy cada vez más empresas tienen personas mayores trabajando en calidad de asesores. Porque es gente con mucha experiencia. Claro, están en el tope de su carrera, digamos. Y que la aprendieron sobre el campo, digo, no es que salieron de la facultad recién. Exactamente. Entonces todavía son productivos y eso hay que reconocerlo. Pero por otro lado, después también tenemos las personas de 80 años que todavía quieren seguir conduciendo un vehículo y eso genera muchísimos problemas. Porque hoy por hoy lo que pasa es que ahí se les corta la independencia, ¿no? Exacto, y es algo que han hecho toda la vida y no pueden entender que ya no están en condiciones de hacerlo. Exacto, sí. Es un tema que abre puertas cada respuesta tuya y cada pregunta nuestra y que daría para seguir hablándolo y que me pongo a pensar por qué no se habla tanto, ¿no? Siendo que es algo que por ahí genera tantas preguntas del lado nuestro y al lugar al que ojalá lleguemos todos de la mejor manera. La etapa más larga de nuestras vidas, porque mientras, sigamos con el sistema previsional como está actualmente, uno a los 65 años se jubila y si vivimos hasta los 90, es la etapa más larga de nuestras vidas. Son 25 años. La etapa productiva. Entonces hay que estar preparado para eso. Y hay que tener una planificación de qué va a hacer uno en esa etapa también. Mariana, perdón, te hago la consulta y ya te liberamos porque sabemos que estás muy ocupada. ¿Existe algún tipo de, vos decís hay que estar preparados, pero ¿existen algún tipo de talleres, de charlas, de regularidad en ciertas muestras o exposiciones? No sé, digo, algo donde se pueda ir a conversar y aprender sobre vejez. No, en realidad hay mucho de talleres dirigidos ya para personas mayores con determinado tipo de problemas. Ahora, para lo que es la etapa previa no hay mucho. Por esto que vos decís, ¿no? De que hay que prepararse, hay que ir entendiendo algunas cosas. Por eso los médicos de atención primaria nos tenemos que capacitar en eso, y yo lo trabajo mucho con mis pacientes cuando están en la etapa perijubilatoria, que empiezan a prepararse para la etapa posterior, encontrar actividades que les resulten placenteras y que sean estimulantes para el sistema nervioso, que sean desafiantes para su cerebro, que nunca dejen de hacer actividad física, que incorporen la alimentación saludable como un estilo de vida y no como una dieta simplemente, y que mantengan relaciones y vínculos sociales. Son como los pilares fundamentales para evitar el deterioro. Claro, y esto que vos decís, prepararse un poco para esos años que irán llegando. Exactamente. Mariana, muy amable, doctora. Te agradecemos mucho este por favor, ratito de charla.
seguramente volveremos a conversar en otra Claro que sí. oportunidad. Me Gracias. encantaría. Gracias. Gracias a ustedes. Un beso grande. La doctora Mariana Meso es profesional a cargo del área de gerontología del Hospital Alejandro Korn, además de trabajar en consultorios privados, especialista en clínica médica y geriatría. Y como ayer fue el Día Internacional de las Personas Mayores, nos parecía interesante conversar un poco sobre esta cuestión aquí Que en poco se Inteligencia habla Artesanal. y qué tan importante ¿Y es. qué tan importante es? Sí. Pero te das cuenta de lo poco que se habla, primero porque evidentemente hay una negación de parte del... A llegar hasta ahí. A llegar ahí o a creer que uno va a llegar diferente a cómo han ido llegando los que lo anteceden a uno. Totalmente. Y es evidente por lo que ella decía que tampoco se ha abordado nunca desde el Estado, desde los diferentes lugares, el prepararnos para esto. Bueno, de hecho manifestaba lo de la facultad, que recién ahora se están Se está pensando en la introducción de esos perfeccionarse. temas, claro. Bueno.